Guatevisión presenta. En Guatemala y el mundo, la violencia ha llegado a niveles irracionales e intolerables. La falta de valores, oportunidades y en especial la pobreza son algunos factores que han contribuido a generar y provocar dicho acto en la sociedad. La violencia no hace distinción entre edad y género, siendo las mujeres las más vulnerables y afectadas ante dichos actos. Violencia intrafamiliar, machismo, violencia física y verbal, desprecio o subestimación por el simple hecho de ser mujer, y en el peor de los casos, el femicidio, que es la muerte violenta. Son muchas de las situaciones lamentables que día a día se titulan en los medios de comunicación. Así es, queridos amigos, si bien se ha escuchado sobre el caso Sicavisa, son muchos los casos que a diario están sucediendo, que lamentablemente se viven en nuestro país. Me da mucho gusto, para empezar a dialogar sobre este tema, recibir a la licenciada Silvia Trujillo. Ella es socióloga. Gracias por estar hoy con nosotros, Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Tutino, gracias a ustedes por invitarme y por abordar un tema que creo que es muy importante que sigamos debatiendo socialmente. Y yo creo que también es importante porque si bien cuando recién hace 2 años y unos meses empezó a sonar un poquito más, se hicieron campañas, empezó la gente a tratar de concientizar mucho más, nunca pasa de moda, lo voy a decir de esa forma tan fea, pero no pasa. ¿Por qué, Silvia? Yo creo que lo fundamental es que hay que entender el problema de la violencia contra las mujeres como un problema de índole política, de índole social, cultural, de seguridad ciudadana, y hay que entenderlo en toda su magnitud. Es decir, no pasa de moda y no puede pasar de moda porque efectivamente tiene que ver con una cuestión estructural, con un sistema creado a partir de valores patriarcales que niega a las mujeres, porque efectivamente el hecho de que existan estos crímenes, que además, digamos, cuando nosotros definimos la violencia contra las mujeres, no estamos hablando solo de las muertes violentas, estamos hablando de este continuum que culmina en la muerte, pero que atraviesa distintas etapas, una más terrible que la otra. Y que de alguna manera también, si bien no muere físicamente, el autoestima va muriendo, exacto, el autoconcepto va muriendo, se va haciendo chiquita, las mujeres, desde niñas además. Exacto. ¿Qué errores cometemos nosotros desde la educación, Silvia? Efectivamente, los patrones de socialización es bien importante reconsiderarlos, rediscutirlos, porque efectivamente desde antes de nacer, ese niño o esa niña ya le son asignados ciertos roles, ciertas conductas. Entonces es usual que efectivamente se valore más el embarazo de un varón que de una niña, por ejemplo. Y luego cuando ese ser nace, ya lo predeterminamos a partir de un celestito, un rosadito. Y digamos, podemos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema que estamos hoy tratando? Y sí está absolutamente vinculado, porque en la medida que esa persona va creciendo, al niño, por ejemplo, se lo habilita para jugar a la pelota en el espacio público. De hecho, se le regalan armas de plástico, de juguete, espadas, etc. Y a la niña, paralelamente, le regalamos Barbies, cocinitas, trastecitos para que juegue dentro de su casa. Claro. Implícitamente le estamos diciendo a la niña, ese es tu lugar, y al niño, ese es el que tú tienes permitido. Y si pasara algo con lo contrario, como que nuestra hija quiere jugar fútbol afuera, no, eso es para hombrecitos. Exacto, sí, se siguen, digamos, afortunadamente estos roles han empezado a cambiar, claro, y estamos en una época bastante bisagra, ¿no? Pero sinceramente Guatemala, que todavía es una sociedad bastante conservadora, mantiene esos esquemas. Y bueno, ¿y qué es lo que sucede? Que se va denigrando a las mujeres, se nos ha condenado a ser ciudadanas de segunda categoría. Entonces, esto no es una premisa que se esboce, digamos, por ahí, sino que cuando tú analizas los indicadores, esto queda demostrado. Es decir, por ejemplo, tenemos en Guatemala los índices más bajos de participación política de toda la región. No llegamos ni al 15% y al 12% en el legislativo.
Tenemos, por ejemplo, que las mujeres ganan menos por el hecho de ser mujeres. Y esto, insisto, esto no es un invento de 3 o 4, o sea, cuando tú miras los indicadores, persiste esa preconcepción, que te dice que la mujer por ser mujer gana menos. ¿Por qué? Bueno, porque ella es el salario que apoya al salario del hombre, que es el sostén de hogar. Y tenemos en Guatemala casi el 25% de hogares son hogares dirigidos por mujeres. Y eso no se está discutiendo. No concuerda con lo que estás diciendo. Exacto. Entonces, el problema es que, como te decía, podemos empezar por rediscutir patrones de socialización que nos van a llevar efectivamente a un sistema más equitativo, porque cuando hablamos de violencia contra las mujeres estamos hablando de relaciones desiguales de poder, estamos hablando de hombres que atentan contra la vida de las mujeres. Y esto, además, para también echar por tierra otro prejuicio que a veces anda por ahí pululando, y es que a veces pensamos que la violencia contra las mujeres tiene que ver con determinado estrato socioeconómico. Claro.